David, acepta la solicitud de compartir pantalla que te la acabo de pasar. David, creo que no estás aceptando la solicitud que te he enviado para compartir pantalla. Te la acabo de enviar. Te la envío otra vez. Me dice que está a la espera de que aceptes. Ahora, Israel, ahora es sí. que no me salía, te estaba oyendo y no me salía la solicitud y digo, estaba pensando que no estoy, pero ha tardado un poquito en salirme. Bueno, serán cosillas de Instagram, no te preocupes. Se me ve bastante bien. Sí, yo sí. Yo creo que se te ve bien. David, Vale, vale, fenomenal. ¿qué tal todo? Bien, bien, acabo de terminar de currar, o sea que, pero muy bien. O sea, que ahora entonces todo bien. Sí, Ahora, sí, sí. Vamos a dar eso unos minutos, ¿no? A que un par de sean y minutillos. media en punto, ¿no? Sí, un par de minutillos. Bueno, bueno. Te he visto que has corrido hoy, ¿qué tal? Nada, una serie, Santo Costa mañana. Bien, bien, la verdad. Ha sido duro volver a las series, porque había hecho series aquí en la cinta, pero series en vivo se nota pues eso, que ni las pulsaciones, ni la técnica, ni los músculos, ni nada está al nivel que estaba, pero bueno, ni tan mal al final, ¿eh? O sea que Ahora bien. hay que ir poco a ¿Tú, poco. Es que no tú- podemos hacer otra cosa, ahora hay que entrenar mucho. Pero sobre todo hay que Exacto, entrenar bien. exacto. Vamos a tardar más que cuando venimos de unas vacaciones normales, pero al final va a merecer la pena que se Sí. haga pasito a pasito porque así nos va a beneficiar, Yo sobre lo todo que en prevención sí, de lo que sí que he lesiones. notado, por ejemplo, es eso, que a nivel, pues sobre todo de resistencia, el haber trabajado en casa y tal, no corro a los mismos ritmos que corría, Ujú. pero puedo correr largas distancias y voy bien. En las series es donde he notado un poco más el bajón, pero bueno. Mañana, si haces un poquito de bici o sales a andar un poquito, te vendrá bien. Sí, ya te contaré, tengo ahí algún reto en mente para este fin de semana. Entonces nos lo pondrás por aquí Exacto, por Instagram. Pues entonces estaremos atentos. Pues si te parece, David, comenzamos. perfecto. Bueno, hoy tenemos con nosotros a un compañero de Snap Athletics que se unió como colaborador a nuestro club de running. Nosotros seguimos con esta serie de directos en la que mostramos la cara más humana de la gente que de alguna manera forma parte del club. Y bueno, en este caso, David ha sido nuestro último fichaje, David Olivares, que es psicólogo colegiado con especialidad en neuropsicología clínica, psicología del trabajo y gestión de recursos humanos, y ahora en proceso de realizar el máster de psicología del deporte, algo que a nosotros nos interesa bastante. Tienes además experiencia en terapia, de proceso en terapia individual y de grupos en diferentes proyectos, así como en evaluación neuropsicológica, impartición de talleres, formaciones también, procesos de selección de personal y atención a la diversidad. Además, a nivel deportivo eres en runner amateur, pero yo creo que ya con cierto nivel. Ya Bueno, un poquito con tuve cierto un buen nivel, año David. pasado, tuve un buen 2019, dejémoslo ahí. Yo creo que dentro de nada te veo en Proyecto Fénix. Fíjate lo que te digo, porque las mínimas las cumples. Todo se verá, todo se verá. Bueno, ahora David dirige un proyecto que se llama Psicorun Project. Le podéis seguir en Instagram. Es una cuenta que a mí particularmente me gusta mucho porque tiene mucho contenido útil. En Instagram muchas veces se suben contenido así a cascoporro y David sube un contenido realmente útil, sobre todo para los que nos dedicamos al deporte, en especial al running. Es un proyecto que él está elaborando con mucha pasión y con mucha ilusión y que, bueno, nos gustaría, David, que nos hablases de este proyecto porque a mí particularmente como entrenador y como atleta,
pues me interesa muchísimo, sobre todo porque creo que la psicología es uno de los pilares del atleta para su formación, para su progresión y Totalmente. durante tanto la preparación como de una competición como durante la competición en sí misma. Para nosotros, para mí como entrenador, es un trabajo muy, muy necesario y sobre el que se sostiene la preparación física de un atleta. Os dejo con David porque creo que merece la pena que conozcáis este proyecto que a Sí. mí me encanta particularmente. Bueno, sí, un resumen, un breve resumen de lo que ha comentado, de lo que ha comentado Israel. Bueno, este proyecto nació también a principios del año pasado, porque, bueno, fue la verdad, como comentaba, un año en el que me puse un poco más en serio a correr, también por afición y porque le había cogido, digamos, el punto. Y bueno, tras muchos años corriendo, también a un nivel un poquito pues más amateur, ¿no? Y bueno, al final, como de mi experiencia de psicólogo, y ya había escrito anteriormente algún artículo o algún post en algún blog sobre psicología del deporte, sobre psicología del running, y me di cuenta, pues eso, con el tiempo me he ido dando cuenta de la importancia que tiene el control de ciertas variables psicológicas, tanto para entrenar mejor como para competir y rendir de una manera más óptima, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurrió este proyecto en Instagram para bueno, lanzar, aparte de que, bueno, y también lanzo un poco pues mis entrenamientos o un poco digamos, mi perfil como runner. Pero bueno, se me ocurrió este proyecto como una manera de difundir en redes sociales de manera sencilla, de manera rápida, con tips que se leen en nada, con imágenes, con infografías, para difundir en redes sociales la importancia del control de todas estas variables psicológicas, desde la motivación, cómo manejar la ansiedad precompetición, aspectos cognitivos, de carga mental, ejercicios que también subo para corredores. Hablar de todo ello un poquito, pues eso, para que digamos la comunidad que hay de corredores aquí en este país, que es muy extensa, pues se puedan, digamos, aprender este tipo de control de variables y a la vez también hablar un poco, pues eso, de los beneficios psicológicos y sociales que la práctica del running tiene y que, bueno, que todos los que estamos por aquí lo sabemos, pero bueno, también para ponerlo sobre el papel y creo que bueno, de momento está siendo un proyecto que va poco a poco, pero que va por buen camino. Me ha llevado a conocer, como bien comentaba Israel, a Snap Athletics League y a otros muchos corredores que están colaborando conmigo. Y yo siempre digo, somos pocos de momento en la comunidad de Sicorran, pero somos buenos y la idea es que vaya creciendo y hacer este tipo de colaboraciones y también que sea un proyecto compartido en el sentido de que me transmitáis vuestras inquietudes y podamos, digamos, hablar de temas que nos interesan a los corredores en relación a todas estas variables. Pues mira, yo después de esta introducción me quedo con ganas de saber un poquito más. Yo sé que tu perfil de Instagram tiene mucho contenido útil. Yo muchas veces me guardo publicaciones porque me gusta releerlas y algunas incluso, bueno, pues aplicarlas a los deportistas que yo llevo. A mí el control mental, Fenomenal. sobre todo el control de la ansiedad, el control de un poco ese nervio que tenemos los corredores cuando tenemos una competición, en esa semana de competición, incluso el día de la carrera, que hay mucha gente que eso no lo lleva muy bien, puede Ujú. entrenar muy bien, pero luego ese día mentalmente no funciona. Yo me gustaría en primer lugar que nos hablases un poco de la gestión de esos miedos y de la ansiedad por correr de nuevo después de este confinamiento, porque habrá gente que salga a correr y tenga pues un poquito de miedo, un poquito de distancia distancia social, digamos, ¿no? Con el resto de corredores o gente que vaya andando por la calle. Exacto. Sí, bueno, un pequeño apunte, por lo que antes digamos, entrar en el primer punto del directo que queríamos tratar, que es precisamente esa gestión de esa ansiedad y de todos esos miedos. Ujú. En alguna que otra ocasión ya en mi perfil he hablado y seguiré hablando del tema del control de la ansiedad, sobre todo, ya no es tanto a nivel precompetición, sino pues también de qué herramientas o qué estrategias a nivel psicológico con un terapeuta se pueden seguir para mejorar, aparte por supuesto, también algunos tips sencillos. Entonces, en mi perfil, en mi cuenta, si hacéis un poquito de scroll, porque estos son temas que hablamos hace unos meses, podéis encontrar información. No obstante, la idea también, precisamente, es volver a compartir posts son un poco más, entre comillas, antiguos para que podáis releerlos. Pero bueno, hay muchas cosas sencillas que se pueden hacer que voy a comentar precisamente también en este primer punto que vamos a hablar del directo, es decir, va todo unido, si te parece, Israel, ¿vale? Sí, Así claro. ya vamos empezando en el tema que precisamente es ese, ¿no? El primer punto del que queríamos hablar es esa gestión de toda esa ansiedad que se puede generar y que en muchos corredores se ha generado,
por volver a correr a las calles y una serie de miedos. Ya lo he hablado en otras ocasiones y tú, Israel, que me lees, ya lo sabes, que bueno, todas estas emociones, todos estos miedos y estas ansiedades que a veces se generan son completamente normales, es decir, muchas veces hay como cierta presión social de la que yo también siempre hablo para no sentir ciertas emociones o para negarlas o para intentar siempre estar bien. No, son adaptativas, es decir, todas las emociones que tenemos los seres humanos nos preparan y nos, digamos, nos permiten sobrevivir. Entonces, dada la situación, lo grave que ha sido, el choque tan fuerte que ha supuesto para nuestras rutinas, para nuestra vida diaria, para todo, toda esta situación del COVID-19, es perfectamente normal sentir ciertos miedos al volver a correr. O sea que en primer lugar sí que quería puntualizar eso. ¿Qué miedos pueden surgir? Pues, ¿qué me va a pasar si salgo a correr sin mascarilla? ¿Me voy a contagiar en cuanto salga por la puerta de la calle? ¿Qué hago si no puedo mantener la distancia de seguridad? ¿Qué ocurre si por una mala casualidad me lesiono corriendo y conforme están ahora los hospitales, las UCIs no me pueden atender? Todo este tipo de miedos. ¿Hasta qué punto todas estas, digamos, todas estas creencias o todas estas ideas son irracionales? Bueno, es cierto y no vamos a quitarle gravedad al asunto ni a la situación. Es cierto que hay un riesgo de contagio, es cierto que nos podemos lesionar igual que cuando nos podíamos lesionar antes de esta crisis, pero la ansiedad funciona de manera que cuando nos asalta un pensamiento de este tipo, enseguida nos asalta otro más grave y el siguiente ya va todo en cadena. Se desarrolla una reacción de pensamientos y de cogniciones que van todas en el mismo sentido y en un sentido además negativo. Entonces, está claro que estas preocupaciones tienen cierta base, ¿vale? Pero si no generan realmente un estrés o una ansiedad demasiado elevadas, se pueden manejar de manera, entre comillas, sencilla, ¿vale? Como comento, muchas de estas ideas son muy catastrofistas, es decir, hay gente que esta situación ha generado tal miedo, Israel, que ya piensa que va a salir a la calle y lo primero que va a ocurrir es, pues eso, que ya se va a contagiar y que va a contagiar a su familia y que todo. Sí, Vamos a poner... más de uno sí, Exacto. sí que me lo ha dicho, sí. Y es normal, es lo que he dicho, es normal, ¿eh? No obstante, se trata en la mayoría de ocasiones de pensamientos catastrofistas o, dicho, digamos, de manera un poco terapéutica o como se suele trabajar esto en psicología, son creencias o pensamientos irracionales, ¿vale? Algunas de ellos. Es cierto que los pensamientos irracionales normalmente en terapia o cuando se habla de reestructuración cognitiva hacen referencia a otras cosas, pero en este caso, o adaptadas, digamos, Israel a esta situación, podemos hablar de que, claro, ciertos pensamientos catastrofistas funcionan de esta misma manera, es decir, sin una base, digamos, sobre la que asentarte, tener ya unas preocupaciones que nos generan un estrés y una ansiedad excesivos, ¿vale? Manera fácil y sencilla, o entre comillas, de manejarlo, ¿vale? Importante, la relajación, ¿vale? Es decir, por un lado, aplicar antes de salir a correr o durante estas semanas, ¿vale? Aplicarnos técnicas de relajación no tienen por qué ser técnicas demasiado complejas, es decir, al final una técnica de relajación pautada y estructurada requiere de sesiones de terapia y de la guía y el acompañamiento Israel de un profesional, pero tanto practicar, por ejemplo, una simple respiración abdominal, ¿vale? Controlando bien las fases de la respiración, realizando ejercicios sencillos de mindfulness, que luego creo que hablaremos un poquito Sí, sí, de justo iba a ello. preguntar de esto. Claro, exacto. O simplemente realizando actividades que nos resulten placenteras, ya digamos nuestro estrés basal va a bajar un poquito. Y eso lo podemos combinar con alguna estrategia muy sencilla de reestructuración cognitiva, ¿vale? Una cosa que a mí me gusta mucho en este sentido es, y que creo que puede resultar útil en esta situación, es, por ejemplo, analizar la probabilidad de ocurrencia que tienen ese tipo de pensamientos, ese tipo de ideas en relación al COVID. Es decir, tras todos los nervios y todos los miedos que se generan, me hago un listado de los mismos y les pongo números, les pongo un porcentaje de hasta qué punto realmente pienso que eso puede ser que ocurra, ¿no? Y realmente cuando se ponen las cosas sobre el papel y cuando asignamos ese porcentaje nos damos cuenta de que estamos siendo catastrofistas y sin darnos cuenta nuestro nivel de ansiedad baja un poquito. Si eso lo combinamos con digamos, actividades relajantes o que nos permitan, digamos, nuestra ansiedad pre-salir a la calle, reducirla un poquito, pues siempre llevaremos mejor esa situación. Sobre todo también, Vale. David, ya Mm. no miedos, sino, bueno, gente que se cabrea bastante
bueno, pues la gente que no respeta, que se van a entrenar en grupitos, que yo creo que los hemos visto todos, tanto ciclistas como runners, bueno, familias también, amigos. También Un es poco otra de gestión todo. un poco no sé si dentro del miedo o dentro de... Sí. Pero al final es algo que cuando sales a entrenar, que es tu momento, digamos, del día para desconectar, para estar tranquilo, aparte de esos miedos que puedas tener, tienes también esto otro, es algo que se suma. Exacto. Sí, sí. De hecho, bueno, había pensado comentarlo en alguno de los puntos posteriores, luego hablaré un poquillo de ello, pero precisamente también se ha generado una serie, pues eso, de juicios. En esta cuarentena, tú lo sabes, Israel, los juicios y las valoraciones morales han ido variando. Primero la gente que paseaba a los perros, luego los niños, luego los ciclistas y los corredores, ahora la gente que va a las terrazas. Y es cierto que, pues eso, en parte lo mismo, están justificados porque hay gente, desgraciadamente, yo todas las veces que he salido a correr lo he visto, se salta las normas, ¿vale? Pero precisamente una de las... me salto, voy avanzando un poquito, pero bueno, así va todo más fluido. Una de las cosas que precisamente de las que quería hablar para gestionar estos miedos y esta ansiedad es reflexionar y pensar que con ciertas medidas sanitarias realmente no estamos haciendo nada malo. Es decir, hay que, en este caso, aunque a veces cuesta y es difícil, es un proceso largo, hay que confiar también en los profesionales. Y si el Comité de Expertos Sanitario de este país ha decidido que cumpliendo ciertas fases, ciertas franjas horarias y, digamos, pues eso, manteniendo la distancia de seguridad, preferiblemente si puede ser 10 metros, pues mejor que mejor, evitando zonas concurridas, no yendo al rebufo. Si se puede o si tienes una mascarilla deportiva, usarla, aunque esto es un debate, ¿eh? Entre los corredores, tú lo sabes, Israel, Sí, que sí. si es cómodo, si no, Y si no es sé muy viable para si según qué niveles, pero bueno, que quiero decir que manteniendo unas medidas sanitarias y cumpliendo las normas no estamos haciendo nada malo y el riesgo de contagio no tiene por qué ser demasiado elevado. Por tanto, también reflexionando acerca y confiando un poquito acerca de estas medidas sanitarias, pues realmente podemos salir a correr. Entonces, también pensar en todo ese proceso largo que ha sido estas semanas, que han llevado a los expertos a determinar que ahora sí se puede, creo que puede ser interesante. sobre todo, bueno, has comentado el uso de la mascarilla. Yo creo que puede ser otro factor de ansiedad para el corredor, porque no estamos acostumbrados a correr con ella. Ahora, en teoría, yo me he cogido dos mascarillas que en teoría están homologadas y están preparadas para deportistas, en este caso para runners. Con las normales te ahogas. Yo no sé estas cómo van a ser, pero yo creo que va a ser otra gestión de esa ansiedad que nos puede generar llevar eso ahí. Además, ahora se acerca el calor. No sé si puedes comentarnos alguna técnica un poco de relajación para todos estos factores, algo muy, muy sencillo, muy básico que podamos llevar a cabo. No sé si una rutina de 5 minutos antes de salir o mientras corro ir pensando en otras cosas. Sí, al final es como todo. Para las personas que, en este caso, porque no es obligatorio de momento correr con mascarilla, ¿vale? Para las personas que, como bien comentas, decidan salir, al final nuestro cuerpo tiene que habituarse, entonces tiene que ser un proceso progresivo, ¿vale? Es decir, no podemos pretender, pues eso, igual que no, como comentábamos antes de iniciar este directo, no podemos pretender hacer series al mismo nivel que hacíamos antes del coronavirus y hemos estado un poco más parados, pues no podemos pretender que nos resulte cómodo, nos resulte, digamos, que como si no lleváramos nada puesto, ¿no? Entonces tiene que ser un proceso progresivo para que nuestra respiración y nuestra, digamos, nuestro cuerpo se habitúe a llevar ese elemento. Al final esto es una decisión hasta ahora, hasta que sea obligatorio, ¿vale? Yo de hecho también me quiero comprar una mascarilla deportiva por si en algún momento llega a ser obligatorio, pero hasta que no llega a ser obligatorio es una decisión, entre comillas, personal, Israel, el llevar una mascarilla a la hora de correr. ¿Yo qué recomendaría? Si no puedes, si por ejemplo, si vives como creo que es tu caso, además, que puedes rodar por campo, que no te encuentras a gente, que digamos, por tu trabajo tienes que correr a horas en las que no hay prácticamente gente por la calle, yo recomendaría que, bueno, siempre va a ser más placentero y más agradable, obviamente, correr sin mascarilla y no tiene por qué haber un riesgo demasiado elevado de contagio. Si no puedes evitar zonas concurridas, si vives en el centro de Madrid y solo puedes salir a correr pongo Madrid como puedo poner Barcelona, como puedo poner Valencia. Si vives en una calle, o sea, si solo puedes salir a correr en una calle
en determinados momentos que hay mucha gente, pues quizá es conveniente probar con una mascarilla, pero yo sí que recomendaría de las deportivas, ¿vale? Pero al final es un proceso de adaptación y de habituación y, bueno, conforme vayamos poco a poco incorporándola en lo que es nuestra rutina, no nos tiene por qué resultar tan incómodo. Pero al final es una decisión personal y siempre se va a disfrutar un poco más de lo que es el correr sin mascarilla. Eso creo que es bastante obvio. Al hilo de eso, precisamente, al final este proceso de habituación, Israel, es un proceso, entre comillas, similar a una desensibilización, es decir, a una incorporación progresiva a una determinada nueva técnica o un determinado nuevo aspecto que hay que introducir a la hora de correr. Y precisamente, si quieres, también por enlazarlo con el otro punto que quería hablar, es el tema de que, bueno, otra manera de evitar que esa ansiedad o esos miedos por volver a la calle sean demasiado elevados, ¿vale? Es esta desensibilización, entre comillas, que también es una técnica que se suele aplicar en terapia, una técnica cognitiva, pero podemos adaptarla, ¿vale? A lo que es poco a poco el volver a la calle. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy claro. Cuando una persona tiene una fobia, ¿vale? Una fobia específica pues, a un determinado elemento, lo típico, ¿no? Pues las alturas o los aviones o a las agujas o algo así. Una de las técnicas que se utiliza es esta desensibilización, que es progresivamente ir exponiéndote a según qué estímulos relacionados con ese elemento que nos transmite tanta ansiedad. Pues a la hora de aplicar esa técnica a lo que es volver a salir a las calles, es muy sencillo salir poco a poco. Es decir, el primer día vamos a salir 10 minutos, tendremos mucho miedo, descansaremos 2 días, no es necesario volver a salir. Si te genera mucha ansiedad, no es necesario salir a correr todos los días. Entonces, descansamos un par de días, el próximo día incrementamos un poquito el tiempo. Si en lugar de pasear estamos ya corriendo, pues incrementamos nuestros ritmos, incrementamos nuestras distancias y que sea un proceso adaptativo en el que poco a poco, igual que nuestro cuerpo te decía que se tiene que acostumbrar a correr con mascarilla en caso de que lo decidamos hacer así, pues poco a poco nuestro cuerpo, nuestra mente se vaya acostumbrando a estar en la calle y perciba que no es un elemento amenazante. ¿De acuerdo? Entonces creo que puede ser, digamos, una buena técnica también, el ir incrementando progresivamente en estas exposiciones, entre comillas, a la calle y al volver a estar corriendo en el exterior. Si combinamos todo eso con lo que hablaba de actividades relajantes, de mindfulness, ¿no? y toda esta reestructuración cognitiva de realmente analizar cada uno de los miedos, qué base tienen, pues al final lo podemos llevar y lo podemos manejar mejor. Pero yo siempre digo, Israel, que al final estos son tips y cosas que podemos lanzar desde aquí, desde redes sociales y tal. Si no son de utilidad, si te generan demasiado estrés, si hay mucho nerviosismo, nada como la terapia. Es decir, al final todos estos consejos son tips que nosotros a nivel psicológico podemos realizar, pero si no te sirven o no son suficientes para ti, nada como la ayuda de un profesional colegiado y especializado en todo para precisamente poco a poco ayudarte a llevar mejor este proceso. ¿Vale? Fíjate que has hablado de una cosa muy interesante, David, el mindfulness. Yo es algo bueno, yo en cierto momento, yo creo que fue en el mes de diciembre más o menos, te pedí una documentación, bueno, que me echaras una mano, en definitiva, para técnicas de relajación y control de la ansiedad. La verdad que me Ujú, asesoraste muy, muy bien. Luego, al poco tiempo, incorporar, bueno, antes del confinamiento, yo creo, o cuando ya lo iban a anunciar, me ujú. facilita también documentación sobre el mindfulness, que es algo que he podido aplicar a los atletas y que están bastante contentos con ello. Es algo que además utilizamos prácticamente a diario. No sé si nos puedes hablar un poquito del mindfulness, qué es, Sí. qué es lo que hace, qué es lo que hacemos con esto y qué conseguimos. Vale, bueno, el mindfulness, que bueno, ya también por dar un poco más de información, porque aquí voy a dar una pincelada, si alguien quiere ver un poquito más lo que escribí, porque esta semana, sabiendo que íbamos a tratar esto en el directo, saqué una publicación en referencia a esto, ¿vale? El mindfulness es una técnica de meditación, ¿vale? Que bueno, se utiliza, es cierto, que se utiliza también como técnica de relajación por las características que tiene, pero en realidad es una técnica de meditación, ¿vale? Que se centra en el momento presente, es decir, a través de diversos ejercicios y diversas técnicas, centrar nuestra atención en lo que está ocurriendo aquí y ahora, ¿vale? Entonces, claro, al final pensar mucho en el futuro, lo que siempre se dice, ¿no? Pensar mucho en el Sí. futuro genera
ansiedad y pensar mucho en el pasado puede generar pues esos sentimientos o emociones negativas, ¿no? Entonces se implica centrarnos en el aquí y ahora, ¿vale? A través de la respiración, a través de diversos ejercicios y bueno, se utiliza también precisamente o puede ser una actividad, ¿vale? Muy, muy relajante, ¿vale? Entonces, el mindfulness al final es como otras muchas cosas que hay en psicología. Es cierto que si eres, digamos, novato en esta técnica, pues quizá lo más recomendable es seguir, en caso de que tu terapeuta así lo paute, seguir una recomendación guiada de progresivamente en determinadas sesiones, aplicar sesiones guiadas, ¿vale? De mindfulness, pero es cierto que luego la filosofía de mindfulness ha llegado tan lejos que hay desde aplicaciones en los móviles con audios para practicar mindfulness todos los días, hasta, pues eso, digamos, se hace en muchos gimnasios y está como muy extendido. Entonces no tiene por qué ser realmente con un psicólogo, ¿vale? Aunque yo obviamente defiendo mi profesión y así lo preferiría, pero bueno, es cierto que realmente está ahora más extendido y de hecho las premisas básicas ya no solo se pueden aplicar al running, como precisamente hablaba en la publicación. Ahora existe esta filosofía, ¿no? De mindfulness, de aplicar, estar centrado en el aquí y ahora en todo, en el trabajo, en la hora de comer. De hecho, se está utilizando también para determinados pues eso, trastornos alimentarios y se está atendiendo a muchas cosas. Entonces, esas premisas básicas de mindfulness, de centrarnos en el aquí y en el aquí y en el ahora, pues pueden ser muy útiles y más en esta situación en la que no hay carreras y no hay, digamos, no tenemos que cumplir determinados entrenamientos muy duros en cuanto a tiempos, en cuanto a ritmos, etcétera, puede ser muy útil para volver simplemente a conectar con la actividad y también disfrutar de la misma, ¿vale? Entonces, ¿cómo aplicar el mindfulness, entre comillas, o sus premisas al running? Lo que hablaba. Pues, por ejemplo, centrándote, una de las cosas en las que te puedes centrar es en el entorno. Si tienes la suerte de que puedes correr en un parque o, bueno, también lo puedes hacer en la ciudad, ¿no? Pero siempre en el entorno natural, pues suele ser más propicio a relajarte, ¿no? Pero si puedes conectar con el entorno, con los sonidos, con las sensaciones, estar pendiente de ello, no tanto de lo que te marca el reloj, ¿no? Pues es una manera de intentar poco a poco centrarnos en ello. Otra manera, control de la respiración, que lo que yo decía en la publicación, además es súper importante para la gente, que ahora hay muchos, que se han iniciado en el running o en correr gracias a la situación, es decir, a la que se permite hacer deporte, pues se han decidido a salir con ello. Controlar muy bien los ciclos respiratorios, que no nos lancemos a correr por encima de nuestro ritmo sin controlar realmente pues eso, las distintas fases y nos llegue a provocar fatiga. Otra manera que, bueno, precisamente que yo creo que aquí tú puedes intervenir un poquito más, Israel, es igual que, por ejemplo, hay una de las técnicas más extendidas o más conocidas del mindfulness es el escáner corporal, ¿vale? Que, bueno, lo explico brevemente, es ir pasando a través de un audio o de alguien que te lo narre, ir pasando nuestra atención a diferentes zonas del cuerpo y lo que sentimos y todas estas cosas, ¿no? Pues aplicar eso a realmente nuestra técnica de carrera, nuestra forma de correr, ¿no? Porque muchas veces lo mismo, por cumplir ciertos objetivos de tiempo, por cumplir determinados entrenamientos o simplemente porque no se tiene información sobre ello, se corre a lo loco, digamos, y no se tiene en cuenta algo tan importante como es la técnica de carrera. Sí. Entonces, centrarnos en esas distintas fases, bueno, que quizás tú puedes hacer un resumen breve de eso, de cuáles son las fases de la técnica de carrera, pues también puede ser una buena manera de conectar con el presente, de conectar con nuestro cuerpo y lo que estamos sintiendo. Pues mira, sí, porque la técnica de carrera es una de las cosas que te ayuda a fortalecer mucho, sobre todo ahora en el confinamiento, que hay mucha gente que lo ha estado haciendo en casa. Es una de las cosas también bueno, de las más olvidadas junto con el trabajo de fuerza que un corredor popular bueno, pues debe realizar, pues algo que se olvida con facilidad porque, bueno, al final te centras a ir a correr y ya está. La técnica de carrera sí que es cierto que es mejor que yo la explicas a lo mejor a través de vídeos o incluso de imágenes por el tema de las fases, pero bueno, voy a intentar un poco resumirlo, ¿vale? La técnica de carrera se divide en dos grandes fases. Una fase de apoyo en la que el corredor está en contacto con el suelo a través de los pies. Y otra fase en la que se encuentra un poco suspendido en el aire, literalmente volando. Estas dos fases a su vez se dividen en otras cuatro. Tres dentro de la fase de apoyo y una dentro de la fase aérea. Las tres, bueno, por así decirlo, las tres fases correspondientes al apoyo son la fase de amortiguación, que se suele definir como la fase
en la que el centro de masas del corredor se encuentra por detrás del pie que contacta con el suelo. Yo sé que esto me hubiera gustado, y lo haré seguramente en algún webinar, ponerlo con imágenes porque es mucho Más contenido visible, más técnico visual. y es más visual. Pero bueno, la siguiente fase sería la fase de sostén. Esta fase suele definirse como la fase en la que el centro de masas está por encima del pie de apoyo, y la fase de impulso. La fase de impulso sería aquella en la que el centro de masas ha adelantado por fin al pie, que sigue apoyado en el suelo. La única fase correspondiente al periodo aéreo se denomina fase de vuelo, y se trata del momento en el que el corredor no contacta con la superficie mientras se desplaza. Cuando observamos a un corredor, suele ser complicado identificar estos momentos exactos. Hay que hacerlo, digamos, con una cámara lenta para ver cómo pisa, definir todas estas fases y más a tiempo real, por lo que al final filmar a la gente que vaya a hacer técnica de carrera, que es parte también de mi trabajo cuando yo evalúo a un atleta, y su análisis posterior en vídeo, como te digo, a cámara lenta, facilita además mucho el análisis técnico de su técnica de carrera. Y eso luego facilita el trabajo de otros profesionales, como puede ser un podólogo. Entonces yo, ese análisis que hago breve, luego le derivo al podólogo, que lo tuvimos el otro día, ayer, a Hexa, Ayer. y les hace un estudio de biomecánico con el programita que ellos tienen, que le va a venir fenomenal. Decir también que no es necesario encontrar los puntos exactos de cada fase, ya que estos son en realidad una suma de fotogramas, más que una foto única. Lo importante es que entendamos que existen varias fases y que cada una contribuye de una manera diferente a la carrera. Yo sé que todo esto es muy complicado, sobre todo porque es un contenido Es muy muy técnico sin técnico. verlo en imágenes. Efectivamente. De hecho, a pesar de, pese a estar en contacto con el suelo, las tres fases de apoyo no son iguales, ya que la fase de amortiguación al final es el aterrizaje del corredor sobre el suelo, tras ese breve periodo de vuelo en el que la velocidad no está limitada por el contacto de las superficies. Y por lo tanto, esta fase en sí misma es una fase de frenada. Es decir, la fase de amortiguación tiende a parar nuestro ritmo de carrera. Una mayor fase de amortiguación, ya sea en duración o incluso en magnitud de impacto, va a tender a frenarnos, lo que automáticamente reducirá nuestra velocidad y nos volverá más lentos. Esto al final nos obligará a incrementar el esfuerzo en la fase de impulso o propulsión, algo que, evidentemente irá afectando a nuestra energía en cada zancada, con lo que eso conlleva, pues al final, respecto al rendimiento. Cuando alguien empieza a trabajar técnica de carrera y nunca la ha trabajado, y más o menos no es que tenga dominada la técnica, lo que tenemos que tener claro es que una persona que no ha estado en un club de atletismo, que no ha hecho técnica de carrera habitualmente, cuando empieza a hacer las cosas bien, de la mano de un profesional del deporte, y empieza a hacer sesiones de técnica de carrera con una evaluación por parte del profesional, El cambio se va es... a cansar muy rápido, va a perder mucha energía en cada zancada. A lo mejor una serie de 500 metros hace 100 metros con una técnica de carrera correcta y va perdiendo cada vez más energía. Pierde más energía y vuelve otra vez a esa técnica de carrera que no es tan eficiente como la que estaba haciendo en esos 100 metros anteriores. Con esto al final quiero decir que la técnica de carrera es un trabajo diario que para un corredor popular es muy complicado, porque esto es Exacto. como el que va a natación desde niño pequeño, desde que es pequeño. Luego, pues si progresa, va a un club de natación si quiere, y al final esa técnica que gana en entrenamientos con ese club no se la quita a nadie, por mucho que pierda velocidad. Cuando una persona tiene ya una edad un poquito avanzada y empieza a nadar, pues va a ser como un tronco. Mejorará aspectos, pero no va a tener una técnica de carrera como un atleta normal, Exacto. ¿vale? Si al final lo que buscamos es optimizar nuestra velocidad y resistencia, el objetivo no es solo reducir la fase de amortiguación, sino todas las fases de apoyo en general. Reduciendo el tiempo de contacto con el suelo, que atañe también un poquito al calzado, pues uno muy amortiguado incrementará el tiempo en esta fase y reducirá nuestra reactividad, afectando tanto a velocidad como rendimiento. Si lo hacemos bien, esto incrementará relativamente el tiempo de vuelo
igual, bueno, ya que se habrá elevado proporcionalmente al reducir las otras fases, lo que automáticamente al final nos va a ahorrar energía y va a mejorar nuestro performance. La técnica de carrera, ya para concluir, es una de las cosas más olvidadas que bueno, cualquier runner popular Totalmente. no va a trabajar si alguien no lo supervisa. Yo, en mi caso, sí que intento que los atletas se graben en una carrera de 100 metros, ¿vale? O incluso sesiones presenciales, me gusta grabarles y analizar un poquito por fases cómo corren, sobre todo la gente que se inicia. Hay que prestar muchísima atención porque correr bien nos va a ahorrar lesiones. Y con lo Exacto. que tú comentabas, con todo lo que estamos hablando del control de atención, no sé qué opinas tú, pero quizás sea una manera de concentrarnos, como lo que comentabas de concentrarnos con Exacto. el entorno, Claro. quizá Sí, sí. concentrarnos en cómo corremos nos pueda, digamos, distanciar de los problemas, de esa ansiedad, de esos miedos. Claro, en este caso, que bueno, precisamente por todo lo que has comentado, que es cierto que, bueno, es una información que visualmente se ve mejor, pero yo creo que ha quedado bien resumido la importancia, ¿no?, que tiene la técnica, ¿no?, a la hora de correr bien. Y es cierto, como pequeño y breve apunte, que cuando la trabajas, sí que es cierto que al principio cuesta y te agotas más, pero el cambio es enorme. Y precisamente lo que comentas, en este caso es un arma, entre comillas, pues eso, que nos sirve es una herramienta que nos sirve para dos cosas. Una, para aprender a correr mejor, ¿vale? Ahora que podemos centrarnos en correr mejor y no tanto en los tiempos, en los ritmos, etcétera. Y otra, precisamente, para centrarnos en el momento y evitar que, digamos, todas esas preocupaciones o todos esos miedos que tenemos ahí latentes nos asalten también el ratito que estamos corriendo, que al final es algo que hacemos por disfrutar y se puede reconvertir por toda la situación que hemos comentado antes en un factor estresante. Entonces sí que tiene digamos, esa doble utilidad, ¿vale? Y no deja de ser otra manera más de aplicar estas premisas del mindfulness o del centrarte en el presente a la hora de correr. Se me han quedado dos cosillas, Sí. Israel, de otras técnicas o otras cosas que podemos hacer para centrarnos en el aquí y en el ahora mientras corremos. Hemos hablado del entorno, hemos hablado del control respiratorio, precisamente de la técnica de carrera, ¿vale? También una manera, y esto yo creo que además por lo que tú has estado subiendo estos días, y en mi caso, bueno, yo también lo he puesto en práctica y hacía bastante tiempo que no hacía, es simplemente el correr por sensaciones, es decir, dejarnos llevar, correr por digamos, la motivación intrínseca o implícita de simplemente de correr y ya está, ¿no? Entonces es una manera sobre todo, si además puedes juntarlo todo, ¿no?, todos los elementos que hablábamos, de control al respirar, de conectar con el entorno y encima, pues eso, disfrutar de la actividad en sí misma sin necesidad de estar pendiente de un GPS, de un entrenamiento, pues también es una manera de conectar con el aquí y el ahora. Y luego hay mucha gente que también está acostumbrada, pues, a correr con audio, con música. Igual que hablaba que hay determinadas aplicaciones, ¿no?, para practicar mindfulness o para practicar determinados ejercicios de esta técnica en casa, de manera cómoda y estas cosas. Sí que es cierto que a la hora de correr no se plantea como tal el grabarte una sesión de mindfulness, pero sí que es cierto, y además en otras publicaciones que yo tengo en cuanto a ejercicios para corredores, ya hablé de ello. Nos puede ser muy útil el tema, Israel, de las verbalizaciones, aunque parezca un poco raro, ¿no?, un poco extraño, el tema de, pues eso, las verbalizaciones, que o bien podamos llevar nosotros de una sesión de mindfulness o que nosotros mismos nos hayamos preparado, ya sea preferiblemente con un terapeuta, como decía, para que nos sirva de entrenamiento mental para motivarnos o para conectar con el presente o para precisamente evitar esos pensamientos rumiativos, ¿no?, o esos pensamientos de ansiógenos que tenemos ahí, ¿no? Entonces, es una técnica más, o es una forma más, digamos, de aplicar ese mindfulness a la hora de correr, ¿Qué nos ¿vale? puedes decir, David? Sobre todo, yo la técnica que me pasaste de relajación, yo le di muchísima utilidad, sobre todo después de la lesión que tuve de cintilla. Ujú. Me costaba mucho pensar en volver tan despacito, porque era una lesión, una lesión muy latosa, bueno, creía que ese nivel que tenía iba a tardar meses. Me quedé muy cerquita de la marca que tenía anteriormente, te está hablando del 10K de Benidorm, que lo hicimos en Ujú. febrero. Sí que esos ejercicios me hicieron un poco abstraerme un poco bueno, pues vengo de una lesión, espero que no me duela.
me centré un poquito más en la gente, en el control de la respiración y sobre todo de la técnica de carrera, porque al final no era una carrera objetivo, era una carrera para ver qué sensaciones tenía, apretar un poquito a ver Ujú. en qué Después momento de la estaba lesión, claro. y prestar atención en otras cosas. Enseguida, mentalmente, me vi en el kilómetro 5. Cuando yo en un 10.000 es una carrera que sufro muchísimo, que no entro en carrera hasta el kilómetro 4 o 5, que no me gusta preparar, porque no me gusta preparar esa distancia. Pero eso, la verdad que fueron técnicas que me ayudaron muchísimo y que yo te agradezco mucho, porque de hecho, después de esto del confinamiento, la voy a seguir usando y durante él la hemos estado usando todos los atletas del club. Son varios los Me bueno, alegro. me han dado la enhorabuena, que ya te lo digo aquí en Nada. directo, porque les ha servido un poco para controlar la ansiedad. Son gente que trabaja, bueno, pues para cuerpos de fuerzas y seguridad del Estado, médicos, a gente que ahora mismo vive esto pues desde la primera línea de De la primera batalla línea. y que estas técnicas les han venido muy bien. Nada. Bueno, es bueno saberlo. En tu caso, creo que lo que estuvimos, el documento que estuvimos trabajando fue de meditación de la respiración, que es una de las maneras, digamos, de trabajar esto del mindfulness. Y bueno, sí que es cierto, ¿no? Que al final lo que comentaba, ¿no? Si lo vas, digamos, aplicando a diferentes áreas de tu vida, pues sí que se puede, digamos, notar ese beneficio incluso en otras carreras o en otras cosas que no estaba planteado, ¿no? Inicialmente. O sea que fenomenal. En cuanto al mindfulness, de así de las cosillas que había pensado hablar, no sé si me queda algo por decir. No obstante, os remito eso a la publicación que puse el otro día en mi perfil, ¿vale? Por si queréis leer y por supuesto mandarme algún mensaje, alguna Si duda te que parece, tengáis, David, ¿de acuerdo? recuérdale, Sí, porque hay alguien que lo ha preguntado por mensaje, cuál es tu perfil de Instagram. sí. Es arroba psicorran, ¿vale? Con la PSI, que a veces de psicología, que a veces cuesta un poco, barra baja project, ¿vale? Con J en inglés, ¿de acuerdo? Volviendo un poco, pues eso, a cosillas que quería hablar al principio, de las maneras también, si te parece, por retomar un poco ese esquema y no dejarnos nada en el tintero, ya que hemos preparado alguna cosilla, ¿vale, Israel? Se me ha quedado hablar un poco también, he dicho el tema de los miedos irracionales, de las medidas sanitarias, de la desensibilización, ¿vale? Se me ha quedado un apunte, ¿vale? Que no es algo que yo me haya inventado y no es que, digamos, yo quiera ir contra el sistema ni contra los medios de comunicación, sino que incluso si seguís las recomendaciones y las pautas que el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ha publicado para el COVID, lo han puesto en todas las recomendaciones, que es evitar la sobreinformación. Sí. Importantísimo y algo que muchas personas han hecho mal, entre comillas, durante esta pandemia. 24 horas de bombardeo de noticias, miles de hilos de WhatsApp y muchas fake news y muchas cosas que lo único que hacen es que al estar tan sobreexpuesto, nuestra ansiedad, si ya juntamos esos miedos irracionales con todo ese estrés que genera la complicada situación de no ver a familiares, de no ver amigos y sumamos ese boom informativo, puede ser pues realmente peligroso para nuestra salud emocional también, ¿no? Y al final también lo que hacen es todo este boom informativo también hace precisamente sobrealimentar esos pensamientos irracionales. Entonces al final Israel se genera un círculo vicioso en el que es complicado salir y cuando ha llegado el momento de volver a las calles o progresivamente volver y con medidas, todo lo que hablábamos antes, salir a las calles, pues se genera este miedo y esta ansiedad, ¿no? Entonces, tips importantes en este caso. Importante estar informado sobre todo de las medidas sanitarias y de las leyes que se tienen que cumplir en cuanto a horarios y cosas en este desconfinamiento, pero aunque dejando a un lado, digamos, aspectos políticos y cosas, es importante seguir sobre todo las recomendaciones oficiales, ¿vale? De los ministerios de salud y de las comunidades autónomas, ¿vale? ¿Qué más? Si es una persona que te gusta pues ver la tele, ver los informativos, mi recomendación, vélas una vez al día, míralas una vez al día para no estar todo el día expuesto a este tipo de noticias que desgraciadamente, por lo menos hasta ahora, han sido siempre muy negativas, Ujú. ¿vale? Y bueno, y aprovechar este tiempo libre extra que a todos nos ha brindado esta situación para hacer cosas en casa, ya sean dedicado al deporte, que es muy importante y por eso los que hemos estado trabajando un poquito la fuerza en casa, ahora al volver no lo estamos notando tanto al deporte como otras aficiones, y ahora que ya se puede, hay progresivamente y con esa desensibilización de la que hablaba y esa habituación, que es ir incorporando esos paseos y esa actividad física en el exterior. Pues genial, David. Yo creo que a la gente le va a interesar mucho visitar tu perfil. Tiene un contenido Esperemos. de una utilidad
Vamos, para mí como entrenador y también como atleta, yo creo que lo puedo leer todos los días, no me cansaré de leerlo y de hecho, vamos, me pongo a guardar las publicaciones, pero como al final quiero guardar todas, digo, si voy a ver su perfil igualmente, ¿no? Nada, no te preocupes. Vamos, un contenido para mí de una utilidad como yo no he visto nunca contenidos en Nada, me Instagram, alegro que te porque guste. la psicología no es que la psicología al final es una parte muy importante del atletismo. Se puede estar preparado muy bien físicamente, pero cuando tienes que dar también la nota mentalmente, a lo mejor no la das. Y entrenar la mente es muy importante. A mí me ha ayudado mucho en base a la concentración y sobre todo al control de la ansiedad. Y gracias al trabajo como gente como la de David, gracias a eso nuestro club está cubierto en esa parte fundamental del entrenamiento, que al final es una parte básica de cualquier atleta y que al final el físico no lo es todo. Entonces, David, yo te doy la enhorabuena. Espero que sigas con este Sí, por proyecto supuesto. a tope. Yo creo que es beneficioso Esperemos, para... de hecho, esperemos que crezca y tengo de hecho alguna que otra idea, ya lo sabes, en mente, ya no solo de colaborar con vosotros y con pues hacer más cosas y poco a poco, pasito a pasito, pues que esto vaya aumentando. No sé bueno, es que no sé tampoco cómo vamos de tiempo. Pues unos 10 Nos, minutos nos nos quedan. quedan, ¿no? Sí, en 10 minutos creo Vale. que nos cortan. Vale. No sé si alguien tiene, no hay, alguna de las personas que se han conectado o eso, no sé, yo estaba más o menos viendo el chat este que sale aquí en Instagram, ya confieso que es mi primer directo en Instagram y tampoco sabe muy bien, o sea, mi primer directo como colaborando y no sabe muy bien cómo funcionaba. Creo que nos han generado dudas. A mí yo sí que un ligero apunte, ¿vale? De lo que hablábamos, también un poco de lo que habíamos comentado antes de la atención y la concentración, porque me he acordado al decirlo tú, ¿no? De que comentabas, Israel, que todo te ha ayudado mucho esto de la concentración. Si hiciéramos, digamos, un análisis de una variable psicológica que es muy importante a la hora de correr en esta fase de desescalada, Ujú. es precisamente la atención y la concentración. ¿Por qué? ¿Vale? Pues precisamente para cumplir todas esas medidas sanitarias, ¿vale? Ahora toca más que nunca estar concentrado en nuestro entrenamiento. No hay que ir con miedo, es decir, no hay que ir con esa paranoia, ¿vale? Es una frase que yo no me estoy cansando de decir a todo el mundo, a mis amigos, a mi familia, que hay que ir con precaución, pero no hay que ir con miedo. Entonces, hay que cumplir con todas las medidas, no confiarnos y pensar que todo está bien y no pasa nada, ¿no? Pero, por ejemplo, si controlamos algunos de los elementos de nuestro entrenamiento, por ejemplo, la ruta que vamos a hacer, dejarla ya pensada el día de antes. Si puede ser en sitios en los que pensamos que no va a haber aglomeraciones, pues mejor que mejor. ¿Qué horarios y bien cumplir los horarios bien a la hora pues de levantarnos y de llegar a casa a la hora antes digamos de que se pueda estar en el exterior, cosa que a mí por ejemplo me pasó el fin de semana pasado, tuve que darme prisa en volver porque al final pues no madrugas y lo que pasa, ¿no? Entonces también es otra cosa que hay que controlar muy bien, aparte de estar concentrado en todos estos aspectos que hemos hablado, ¿vale? Y sobre todo también, aparte de los límites horarios, también ojo con los límites de los municipios, sobre todo en los que estamos aún en fase cero, ¿vale? Que no se puede salir del municipio, es decir, si tu montaña de tu ciudad pues pertenece al tu límite de la ciudad, pues sin ningún problema, pero ojo porque se pueden dar también situaciones en las que no queremos vernos nadie de pues eso, de multas o de aspectos que tampoco, que pueden poner en riesgo a los demás, ¿no? Entonces, eso, ya hemos hablado también de la atención a la técnica de carrera, lo importante que es. Y bueno, simplemente, por ejemplo, ya te digo, un ligero apunte antes de los últimos minutos, y porque, bueno, creo que algún compañero de aquí de Snap está Sí, preguntando alguna cosita. Rodri está preguntando. Bueno, Rodri ha, Rodri, ha comentado algo, sí. sí, por ejemplo, igual que antes hablaba de una técnica de estructuración cognitiva centrada pues eso, en hablar o en analizar la probabilidad de ocurrencia de determinadas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, una forma de controlar mejor nuestro foco atencional, aparte de establecer todas esas cosas de las que he hablado la noche de antes para no llevarnos sorpresas al día siguiente, pues una técnica sencilla de control del foco atencional puede ser esto de detención del pensamiento, es decir, para evitar desconcentraciones o ya no solo las desconcentraciones, sino la aparición de todos esos pensamientos que nos provocan ansiedad o pensamientos rumiativos, es decir, que esto que le damos vueltas y vueltas y vueltas, pues es utilizar esta técnica que no es más que utilizar un señuelo, ya sea una verbalización, algo físico, una prenda, lo que sea, ¿vale? Que cuando nosotros notemos que nos estamos yendo, nos haga volver al presente. Si todo eso lo combinamos con alguna de esas aplicaciones que hemos dicho del running a correr,
con la relajación, con el análisis de los pensamientos irracionales y todo un poco lo que hemos ido hablando realmente, y ya como conclusión, creo que a pesar de lo grave que es esta situación, creo que se puede, y de manera progresiva, como también comentaba, se puede volver a correr sin problemas. Genial, David. Pues mira, Rodri nos comentaba hace un momento Mm. que él salió con miedo el primer día de, bueno, después de esto de la Nos pasó a de, muchos, tú también, ¿eh? efectivamente, volvió a correr, volvió otra vez a casa, hizo 1 kilómetro y se volvió a casa. Ahora sale, como nos indica, a las 6 de la mañana, sale más tranquilo, no se cruza con nadie y bueno, yo creo que también ver cuando uno respeta las normas y otros que no, esa ansiedad yo creo que también aparece. Uno Por sale a lo supuesto. mejor con miedo y vea todo aquello que se forma, corredores que van en grupitos, que pasa si te rozan. Al final a Rodrigo le pasó y yo a Rodrigo le tengo como una persona fuerte mentalmente. O sea que esto no es algo de lo que estemos exentos. Tú puedes estar muy bien antes de salir a correr, Exacto. sales y al kilómetro como le pasó a él te vuelves y dices, joder, ¿cómo ha pasado esto, no? Claro, luego también esto es un proceso muy personal. De esto, por ejemplo, yo hablaba en Psicorran cuando hablaba de la resiliencia, Israel. Es decir, igual que no todo el mundo superamos un evento traumático a la misma velocidad, no podemos pretender que todo el mundo perdamos este miedo, ¿no? De la noche a la mañana. Es decir, yo, por ejemplo, te hablo de mi caso, ¿no? En mi caso yo sí que, por ejemplo, la noche anterior estaba muy nervioso de lo que me iba a encontrar al día siguiente, y reconozco que los primeros kilómetros los hice un poquito pues con ansiedad de madre mía, cuánta gente, etcétera, ¿no? Pero en mi caso yo enseguida pues eso, me habitué y de momento sigo corriendo y todo bien, pero es cierto que hay gente que al salir a la calle se ha vuelto o que Sí. no puede hacer más de 1 kilómetro o ¿no? un rodaje muy corto. Entonces, no pasa nada, no significa realmente nada y no tiene por qué ser algo grave. Es decir, cada uno vamos a nuestros propios ritmos, a nuestra propia velocidad, tanto corriendo como en la desescalada. Entonces, cada uno, pues eso, tiene que seguir su propio camino de volver a correr. Yo espero de verdad que estos tips y estas cosillas pues os puedan ayudar a que ese camino vaya progresivamente aumentando, ¿no? Y que poco a poco volvamos a las calles de manera normalizada, ¿no? Mira, un compañero también de Snap, no sé si le has leído el comentario. Sí, pasa que se me ha ido para arriba y Sí, no no te lo... preocupes que los tengo yo todos fichados. Vale. No sé si la dice, cuéntanos exigencias psicológicas específicas en el atletismo y qué lo diferencian del resto de deportes. Vale, pues bueno, a ver, ya no solo en el atletismo, es decir, es cierto que, por ejemplo, no es lo mismo un deporte como el fútbol, que es un deporte de equipo en el que intervienen un montón de variables, pues de relaciones de interpersonales, de psicología de grupo, de influencia, de liderazgo, que es súper importante, ¿vale? Que ojo, en el atletismo también es muy importante el liderazgo de un entrenador, ¿eh? Y esto es algo que Sí. contigo como trainer podemos trabajar también. Pero bueno, sí que es cierto que uno de los aspectos que, por mi experiencia, ¿no? Y por todo lo que se trabaja a la hora de correr, es la carga mental que tiene el correr. Esto también pasa, por ejemplo, en deportes como el ciclismo, ¿no? En el que pues, al final son deportes de resistencia, en el que aparte de que tienen una carga física muy elevada y sobre todo cuando hablamos de corredores de fondo, ¿no? O de larga distancia, pues se da una carga mental que quizá en otros deportes pues digamos, más lucrativos o digamos de equipo no tengan. Es cierto que a nivel profesional todos los deportes tienen una carga mental elevada, ¿vale? Pero es cierto que en el running y en el atletismo se producen digamos, de variable extra. ¿Qué quiero decir con carga mental? Pues eso, que hay que tener en cuenta también lo mucho que nos va a agotar psicológicamente toda la actividad, ¿no? No obstante, es una pregunta muy amplia, porque es cierto que dentro de lo que es el atletismo hay distintas disciplinas en los que, por ejemplo, cuando hablamos de disciplinas de atletismo, pues de, no sé, 400 metros o cosas así, también es muy importante el tema del trabajo de los tiempos de reacción, ¿no? Y de otra serie de variables que son muy específicas de cada uno de los deportes, ¿no? Pero sí que es cierto que en general te diría que es eso, que es esa, digamos, carga que poco a poco se va acumulando también de agotamiento mental, por así llamarlo, en nuestro cerebro. Genial, David. Pues mira, para terminar, porque ya creo que no queda Sí, nos van a mucho. cortar. No, eh, igual no sé si me enrollé demasiado no, o no sé si está genial. han quedado claras las ideas que quería transmitir. Para mí sí, yo creo que ha quedado Vale. bastante claro y además es un contenido útil que es al final
por lo que hacemos estos directos y nos rodeamos de profesionales como tú. Crear contenido útil, que la gente le guste, yo creo que se aprende con todo. Y bueno, recordarles a todos que este directo, junto con todos los que hemos hecho la semana pasada y los que estamos haciendo durante esta semana, van a quedar grabados en nuestra fanpage de Facebook. Bueno, pues donde al buscador de Facebook anotas Unión Jaguar y en una lista de reproducción de vídeos donde colgaremos este directo. Lo digo sobre todo por gente que se ha incorporado más tarde al directo, que se haya podido perder alguna de los bloques de los que has hablado, van a tener ahí. Exacto, y yo lo voy a colgar en YouTube y lo voy a enlazar en mi perfil y también hablaré un poquito de él y digamos, entre comillas, promocionaré alguna publicación o algo y estará accesible para todo el mundo porque, bueno, aún quedan bastantes semanas de desescalada y creo que puede ser interesante. Pues para terminar, David, recuérdanos también otra vez de nuevo tu perfil, que he visto que se han Sí, incorporado varias, 2 o 3 personas sí. y finalizamos el directo. Fenomenal. Nada, yo os espero a todos en @sicorran_project. Ahí tengo este pequeño, o yo no tan pequeño, poco a poco, proyecto en el que, bueno, intento transmitir mi pasión al final, que es la psicología y es el running, mis pasiones, dos de ellas. Y que, bueno, espero que de verdad os sea útil los tips y las cosas de las que voy hablando y que os resulte interesante, no hay más. No, y que además, bueno, haremos talleres, yo creo que ya lo haremos tú y yo, Eso pero está sobre la marcha. Como sabéis, tengo una de las ideas es cuando nos sí, podamos juntar, hacer un taller interesante y dinámico, interactivo, que no sea solo hablar y hablar, sino también que aprendamos todos un poco, precisamente como porque ya Unión me lo ha Jaguar. comentado algún atleta del club que sí que le gusta hacer Fenomenal. un taller. Además, a Claro mí que como sí. entrenador me interesa también lo que has comentado de liderazgo, técnicas también, porque bueno, al final yo intento estar al día no se puede estar al día, porque a lo mejor si hay alrededor de 6.000 publicaciones científicas al día, uno no puede estar al día de deporte, pero bueno, se intenta, pero la parte mental y el control mental la parte psicológica de los atletas sí que me gustaría tener un mayor control para apoyarles un poco más en esa faceta. Así que espero yo creo que dan expectación ese taller, ya hablaremos, a ver cuándo lo Sí, sí, yo podemos también tengo realizar. muchas ganas en cuanto nos podamos ver. Muy bien. Pues muchas gracias, David, y nada, Gracias a ti, Israel, ha sido un gran placer. trabajo, hablaremos pronto. Gracias a todos por estar con nosotros y ya sabéis, en nuestra fanpage tendréis el directo y en el perfil de David, si corran /project, podréis ver, yo creo que fue un montón de publicaciones que os va a ser de ayuda para entrenar y como atletas y yo creo que como personas también. Fenomenal. Gracias, David. Saludos, muchas gracias a Gracias a todos, todos, hasta luego. chicos. Hasta luego.